continuaremos con el segundo seminario, el cual será moderado por el doctor Jorge Vázquez, quien nos presentará al ponente, el doctor Jesús Díaz. Les recordamos que las preguntas las pueden ir registrando en el chat y posteriormente nuestro moderador las podrá ir presentando al final de la ponencia a nuestro invitado. Y pues eso es todo. Adelante, doctor, por favor, si nos presenta al ponente. Sí, muchas gracias. Bueno, para mí es un placer presentar al doctor Jesús Díaz, egresado de la Universidad de Guadalajara, que posteriormente realizó una maestría y doctorado en el CIDETEC, abordando temas relacionados con la fotoelectroquímica en aplicaciones solares, de celdas solares y de combustible. Posteriormente realizó estancias doctorales en la Universidad de Poitiers y postdoctorales en la Universidad de Lima y la Universidad de British Columbia en Canadá, coordinando proyectos con la industria privada en temas de combustible, temas relacionados con celdas de combustible, materiales porosos, semiconductores para fotoelectrólisis solar y de contaminación acuosa. Ha desarrollado técnicas analíticas haciendo uso de sistemas microfluídicos y corriente alterna. Actualmente labora en el CIDETEC desarrollando investigaciones en materiales para conversión y almacenamiento de energía y técnicas de corriente alterna. Y bueno, el doctor Jesús cuenta con 20 publicaciones JCR y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Para mí es un placer cederle la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente a esta serie de seminarios. Bueno, como ya presentaron mi nombre, como verán, el tema de la plática que tengo el día de hoy es para compartir un poquito sobre una serie de métodos que pues he estado tratando como de estandarizar para poder hacer una evaluación más sistemática de materiales semiconductores que pues como ustedes sabrán, ahora en fechas recientes hemos tenido como un resurgimiento también en el interés de estos materiales. Como habrán de saber, pues también hay mucho interés tanto de la parte económica y política sobre este tipo de desarrollos, ¿no? Como verán, esta serie de seminarios están también muy orientados a la parte de almacenamiento y de, pues bueno, en mi caso específico voy a tratar un poquito más de la generación de energía, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, pues bueno, una de las razones por las cuales nos interesa en la electroquímica estudiar los semiconductores es porque tienen unas propiedades muy interesantes para poder ser modificadas a través de su composición química o algunos métodos de síntesis que utilizamos. En términos generales, lo que nos interesa en muchos de estos materiales es poder estudiar sus propiedades ópticas, que en algunas de ellas se manifiestan en propiedades tales como el fotocromismo. También está relacionado al espectro al espectro que pueden absorber de la luz o del espectro electromagnético. En algunos otros casos también podemos estudiar la influencia de ciertos factores o fenómenos como la morfología o que están más bien asociados a propiedades físicas, tales como la cristalinidad. También de la misma manera podemos observar que se repercuten directamente en una propiedad que a nosotros nos interesa mucho a los electroquímicos, que es la parte de la generación de corriente a partir de la irradiación y de la conversión previa, ¿no? Entonces, estos fenómenos de separación de carga también son estudiables por estos métodos. Por último, pues la parte química es la que también nos interesa mucho porque principalmente esto tiene que ver directamente con la actividad catalítica de estos materiales, en la forma en la que se emplean para una aplicación específica, digamos, por ejemplo, en la descontaminación de fluentes acuosos o para la misma división catalítica del agua, que es una de las aplicaciones que han sido también reconocidas como los santos griales, ¿no? De la fisicoquímica. Bueno, por principio de cuentas, me gustaría hacer una pequeña aclaración en el por qué la electroquímica de semiconductores se separa o se divide tan fuertemente, por ejemplo, con la electroquímica clásica. El hecho es porque, bueno, como lo hemos como se ha visto también muchas veces, es el hecho de que el metal como tal tiene una alta densidad de portadores de carga que generalmente pues no, los podemos asociar con los electrones. El hecho es de que cuando están enfrente y se forma una interfase con un electrolito, el electrolito realmente tiene una población o una densidad muy inferior de estos portadores de carga
y que están constituidos generalmente o representados por la fuerza iónica, ¿no? O los iones que están dispersos o disueltos en el electrolito. Por lo tanto, como ustedes verán, allí existen una serie de diferencias de órdenes de magnitud significativa, y la caída de potencial que normalmente se establece a través de la interfase se refleja mayoritariamente del lado del electrolito, porque pues el material electródico, en este caso, que es un metal o un metaloide, pues puede ser asumido como una fase equipotencial, es decir, no hay una pérdida de potencial a lo largo del material como tal. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos semiconductores, esta situación no puede ser asumida de tal manera. Para empezar, existen una serie de conceptos que en realidad no voy a discutir aquí, pero que entre ellos incluyen, por ejemplo, el establecimiento de las energías de Fermi, los equilibrios con esta interfase propiamente, los niveles de dopaje que tenemos en el material, todos los fenómenos fotofísicos separados, por ejemplo, a la excitación, a la separación, recombinación, el secuestro de cargas, la extinción de las mismas, y también de otras propiedades del material que más bien están explicadas por la química de estado sólido, tales como la cristalinidad y lo que ocurre específicamente en la interfase, es decir, nuestro material no es como una fase que es dinámica, se está modificando. Y esto ocurre en gran medida por el hecho de que el electrolito también va a dictar de alguna manera este equilibrio. Bueno, como mencionaba, a diferencia del metal, pues el semiconductor tiene un déficit de cargas que se va a establecer al momento de generar la interfaz, al introducir nuestro electrodo al electrolito. Las cargas que se encuentran en la parte interna del material, que está más frente al electrolito, que está más en el contacto íntimo, habrán de repeler si se estarán moviendo hacia el interior del material para mantener ahí las propiedades básicas, mientras que la parte de la interfase que está en contacto con el electrolito tiende a sufrir pues una descarga, por así llamarlo, entonces queda parcialmente cargado de forma positiva. A esto le conocemos nosotros como la región de carga espacial. Y a diferencia de lo que hacemos en la electroquímica clásica, pues este es el área de estudio para nosotros. Como verán, pues ahora la caída de potencial se distribuye entre ambas fases, y es por eso que nosotros es como si estuviéramos viendo ahora hacia el interior del material con los estudios fotoelectroquímicos. Entonces, las transferencias energéticas que normalmente asumíamos que estaban dictadas por el potencial que establecíamos externamente y que se daban a través de la interfase, nosotros decíamos que era el potencial del electrodo, del metal, que estaba generando esta transferencia electrónica. Sin embargo, en el caso del semiconductor, estas transferencias no ocurren de tal forma, sino que más bien se deben a una cuestión más probabilística que depende de la densidad de donadores o receptores de carga que tengamos precisamente distribuidos en el material, ¿no? Entonces, como pueden ver, la diferencia de órdenes de magnitud ahora es todavía más grande que en el caso del metal con el electrolito. Entonces, es por eso que existe una diferencia bastante notoria en el estudio de la electroquímica de semiconductores. Bueno, por principio de cuentas, hay otro término que tenemos que considerar, que era la parte de las posiciones de las bandas, la banda de valencia y de conducción. Eso es algo que muchos de ustedes ya conocen bastante bien. Y lo que les comentaba es que al momento de establecer pues esta interfase, habrá de agotarse como tal la carga que está enfrente en la parte más íntima de contacto con el electrolito del lado del semiconductor. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos modulaciones de potencial, en realidad lo que estamos tratando es de restablecer estas posiciones de las bandas que teníamos previas al contacto con el electrolito. Para hacer esta clase de estudios normalmente necesitamos un arreglo experimental que consta de diferentes partes. Voy a mencionar algunas consideraciones que se utilizan para hacer el diseño de este tipo de experimentos. Por principio de los electrodos, pues obviamente tenemos que tener un buen contacto con el material porque normalmente utilizamos vidrios conductores como el FTO o el hito o el ato incluso. Y pues de esto depende un número de propiedades como la adhesión, la cristalinidad, la forma en la que depositamos, el espesor de la película y su homogeneidad, entre otros. Además,
tenemos que considerar una celda especial, generalmente tiene una ventana de cuarzo, que es la que nos facilita la irradiación del material a través de esta ventana, ¿no? Y obviamente tiene que tener algunas otras propiedades. Generalmente tenemos que tener un alineamiento en términos del eje coordenado en eje de coordenadas rectangulares, porque para poder tener repetibilidad de nuestras mediciones y tener esta precisión es muy necesario. Por último, tenemos la parte de la fuente de luz, que puede ser nada más el hecho de que tengamos o una lámpara que trata de simular las condiciones espectrales de la radiación solar, o tenemos también un conjunto de accesorios aunados a ellas, como un monocromador o una serie de lentes, ¿no? Finalmente, un arreglo experimental ensamblado ya luce más o menos así, donde tenemos pues nuestros potenciostatos, nuestra jaula de Faraday, los simuladores que pueden ser de diferentes naturalezas, ya bien sean LED, que son las tecnologías más recientes, o como clásicamente se utilizaban de lámparas de xenón, como pueden ver aquí, ¿no? Por otro lado, al interior de la jaula de Faraday tenemos lo que comentaba, tenemos algunos elementos electromecánicos o optomecánicos que nos permiten filtrar la luz en las longitudes de onda que nos interesan. Tenemos también nuestro posicionador en 3 dimensiones de nuestra celda, y la celda pues nuevamente está insertada ahí para tener efectivamente nuestras mediciones como queremos, ¿no? Por otro lado, pues lo que les quiero comentar hoy es un poquito del uso de las técnicas electroquímicas que empleamos aquí, que normalmente tenemos asociados una interpretación de ellas, pero en nuestro caso, pues ahora las utilizamos con una finalidad en específico, es decir, las asociamos para poder definir alguna propiedad o entender algún comportamiento. Que, por ejemplo, en este caso estoy seleccionando un conjunto reducido de este tipo de técnicas, no son las únicas, pero son las más representativas, como es el potencial a circuito abierto, las voltametrías, ya ven sean lineales o cíclicas, la cronamperometría y la cronamperometría combinada, o bueno, más bien la impedancia específicamente relacionada a unas técnicas o unas mediciones bastante celebradas en la literatura que se llaman Mochotsky, ¿no? Entonces, para empezar con la primerita, voy a hablar un poquito de el potencial a circuito abierto. Como ustedes saben, normalmente esta técnica nos habla un poquito de la estabilidad que tiene la interfase. Generalmente nosotros lo que hacemos con esto es, al iluminar la superficie del semiconductor, obtenemos pues un desplazamiento de este valor del potencial, y con ello podemos asociarlo a cambios que en el material nos dirían la naturaleza semiconductora, es decir, este tipo de materiales si son tipo N o si son tipo P, que quiere decir que tienen un exceso de cargas negativas o positivas, ¿no? Entonces, en este caso, las ventajas que podemos observar en ellas, que es algo muy simple, realmente se puede hacer con una instrumentación bastante limitada o reducida. Como les comentaba, podríamos saber si los materiales son buenos fotoánodos o buenos fotocátodos. Y también podríamos ver la influencia que tiene, por ejemplo, la saturación de fotones en este valor, en esta característica. Como desventajas existe el problema de que no todos los materiales presentan buena estabilidad en los ambientes químicos que nos gustaría utilizar. Desafortunadamente existe un problema que en algunos materiales se demuestra, y es el hecho de que se empiezan a corroer, les llamamos una fotocorrosión, y que puede estar asociada a varios fenómenos, pero en muchos de ellos tiene que ver con la estabilidad física del material, ¿no? Entonces, precisamente, mientras que esta técnica requiere que esté iluminada la celda durante algún tiempo, puede generar calentamiento de la misma y podría haber divergencia de los valores. El método consiste en algo muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es básicamente iluminar durante un periodo, mantener la medición del potencial a circuito abierto bajo oscuridad, para después, cuando nosotros hayamos observado una estabilidad de este valor, empezamos a iluminar, como se puede ver aquí. Cuando nosotros incidamos la irradiación sobre el electrodo, lo que veremos es un desplazamiento, como comentaba. Si el desplazamiento se ve más anódico, entonces nosotros lo que estaríamos viendo es que el material es como un material tipo P, que quiere decir que es un buen fotocátodo.
Si el desplazamiento ocurre en el sentido opuesto, es decir, en el sentido catódico, lo que estaríamos viendo es un potencial más negativo, entonces estaríamos viendo que el material se comporta como un tipo N, que es un fotoánodo. Entonces, esta es una técnica bastante sencilla, se puede utilizar en el laboratorio. Uno de los problemas que observamos generalmente y que refleja de manera inmediata si el electrodo está bien preparado o no, es la cuestión de la estabilidad inicial. Esto es algo que los chicos en el laboratorio pues frecuentemente observan y ven que es bastante, que diverge mucho el valor y habla muy bien del método de preparación o de síntesis del mismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los métodos más sencillos. Por otro lado, tenemos la voltamperometría. Las voltamperometrías existen dos tipos, en este caso que voy a abordar, la cíclica. La cíclica es la más sencilla, como ustedes verán en este caso. Nosotros lo utilizamos de una forma un tanto menos cuantitativa, sino más bien cualitativa. Nos permite observar el rango de potenciales en los cuales yo puedo lograr mi polarización sin comprometer la estabilidad de mi material. Como ustedes saben, el régimen de agotamiento del semiconductor se establece al momento de insertar el electrodo al electrolito. Esto o al sumergirlo. Esto tiene una consecuencia y la consecuencia es que de inmediato vamos a agotar las cargas que estaban en el material porque nunca son suficientes para competir con las que tenemos en el electrolito. De tal manera de que nosotros empezamos en un potencial de agotamiento y al estar nosotros moviendo podremos ir explorando este potencial. Además de que nos permite observar el potencial de encendido, que es donde nosotros observamos digamos, separación efectiva de cargas, el rango donde la fotocorriente se establece en mayor medida y la máxima fotocorriente que podríamos llegar a obtener. Además de elucidar un poquito lo que tendríamos como algo conocido como los estados de superficie, que es una serie de efectos del material, ¿no? Como ventajas, nuevamente es algo bastante sencillo, estoy yendo desde lo más simple hasta lo más complicado. Podemos observar cualitativamente la presencia de estos estados de superficie y pues bueno, las ventajas es de que nosotros ya estamos muy familiarizados con estas técnicas como electroquímicos. Como desventaja es de que no es muy exacta porque las velocidades de barrido que nosotros utilizamos pueden generar más bien un alejamiento de la precisión en donde se separa efectivamente la corriente, que normalmente es ahí donde asociamos que está el potencial de banda plana que trata, para un material que no está altamente dopado, es básicamente la posición de la energía de Fermi. Entonces, bueno, lo mismo que veíamos en el caso anterior, digamos, se hereda para esta técnica en el sentido de la estabilidad. Vamos a poder ver también la fotocorrosión si es que existe. Especialmente, por ejemplo, para otros materiales como los calcogenuros, ¿no? Para el método, lo que nosotros hacemos es de que partiendo de la posición del circuito abierto, nosotros podemos explorar en ambas direcciones, tanto anódica como catódica. Al ir expandiendo, lo que nosotros iremos visualizando o revelando es precisamente las regiones de agotamiento y las de acumulación, donde propiamente ya estamos estableciendo nuevamente esta concentración en la superficie del material. Cuando hablo de superficie, hablo de la parte de la región de carga espacial. Nuevamente, aquí está relacionado con algunas situaciones que tienen que ver con la capacitancia efectiva de esta región y que más adelante estará relacionado con lo que nosotros conocemos como las mediciones de Mott-Schottky. Esta medición, establecer el rango de potenciales válido para hacer estas mediciones, es lo que nos ayuda o lo que contribuye directamente a la voltamperometría cíclica para futuras mediciones. Como les comentaba, los estados de superficie también son observables. Si se fijan en la figura de arriba con respecto a la de abajo, vemos que la figura de abajo tiene un pequeño hombro de potencial en el barrido catódico. Esto puede generar distorsiones del comportamiento de la capacitancia en función del barrido de potenciales, es decir, como se ve en esta forma de acá. En esta serie de mediciones lo que ellos observaron es precisamente que se pierde un poco la tendencia por la ocurrencia de estos estados de superficie que no tienen la misma dinámica en términos cinéticos de conducción eléctrica para el resto del material. Por lo tanto, hay que considerar esto.
Además, cualitativamente nos permite estudiar un conjunto de muestras que tienen, por ejemplo, alguna característica en común. Aquí lo que se hace es, esta imagen representa pues una serie de voltamperometrías cíclicas que los voltamperogramas están medidos a la misma velocidad de barrido, en el mismo ambiente químico, pero son un óxido térmico crecido sobre titanio, son nanotubos de óxido de titanio. Estos nanotubos, en función del tiempo de anodizado, lo que hacen es crecer una barrera que es pasiva, que es el óxido, y como podrán ver, la parte donde se genera la acumulación de la carga cambia en función de la longitud de estos tubos. Aquí lo que muestro es que son una serie son 4 materiales que son exactamente preparados de la misma manera. Lo único que se hizo es crecer una longitud mayor en estos tubos. Como irán viendo, a medida de que va incrementando el tiempo de anodizado, también va incrementando esta zona de acumulación. Y de esta manera podemos alcanzar a ver, por ejemplo, cuál es la zona o cuál es la expectativa de estos materiales, ¿no? En términos de generación de fotocorriente. Aunque no siempre se cumple, hay otras consideraciones que uno debe de tomar en cuenta, por ejemplo, como la longitud máxima en la que se puede efectivamente extraer esta carga, algo que también se conoce como longitud de Debye. Para cuando nosotros ya hicimos estas mediciones, empezamos a hacer nuestros barridos y pudimos explorar que nuestro material es estable, seleccionamos un rango de potenciales y, por ejemplo, si tenemos un material tipo N, que es el de los más abundantes que hay, pues lo que hacemos es hacer barridos en un solo sentido. En este caso, si es tipo N, es en sentido anódico. Lo que hacemos en este caso es entonces barrer desde un poco antes del potencial del circuito abierto para tener ventaja o tener algo de valores de potenciales sobrados para tener mayor resolución en la parte donde se tiene el potencial de encendido. Y en esta región, que básicamente no se alcanza a observar separación de carga, esta medición se hace bajo iluminación, como lo menciono en el título. Al ir barriendo, nosotros iremos observando el punto de potencial donde se despega la corriente y se genera efectivamente esta fotocorriente. La intención de hacer esto es observar hasta un punto donde ya no debería de ocurrir más cambios y se satura el material de estas cargas, porque básicamente es la máxima separación en términos de potencial que podríamos llegar, de campo eléctrico que podríamos llegar a tener entre nuestro sustrato colector, que por ejemplo puede ser un metal, puede ser el vidrio conductor, y nuestro semiconductor. Entonces, aquí es la máxima fotocorriente que podríamos llegar a obtener, ¿no? Y vemos también cuáles son los valores de potencial o la ventana de potencial. Por otro lado, cuando hacemos esta misma medición bajo oscuridad, podemos ver que se separa sustancialmente de la parte de la generación de corriente. Cuando nosotros hacemos la sustracción de la corriente en iluminación y le sustraemos la de oscuridad, podemos obtener la fotocorriente generada. Como verán, en este caso tenemos algunas situaciones que pueden resultar adversas, como es la presencia de secuestrantes, ¿no? Dentro del electrolito, como puede ser el oxígeno. Al poner este oxígeno en la solución o dejarlo, no desplazarlo por medio de burbujeo de nitrógeno, lo que hacemos es reducir la máxima fotocorriente esperada y también algunos fenómenos que están relacionados precisamente a la separación de cargas y podemos llegar a perder resolución en este punto para el potencial de encendido. Más aún, hay otras personas que proponen que lo que se puede hacer para tener mayor resolución en este sentido es elevar al cuadrado esta corriente en iluminación para alcanzar a tener pues digamos, una pendiente más, digamos, más inclinada o más vertiginosa, de forma de que puedes ver específicamente el punto en el que corta con la corriente cero y determinar entonces el potencial descendido. Esto también es particularmente útil para muestras que son tipo P, que son, por ejemplo, buenos fotocátodos, ¿no? Además de esto, podemos nosotros interrumpir un poco la luz al momento de que estamos haciendo este tipo de irradiación. La ventaja de hacer esto es que nos da resolución a nuevos fenómenos que están relacionados mucho a la fotofísica del semiconductor.
Como que puede ser, si se fijan en el voltamperograma que se muestra en la parte de arriba, tiene una serie de números que están indicando algunos de los comportamientos diferidos que tendrían con respecto a los demás puntos. Si vemos en el primer punto que está antes del potencial de encendido, en donde todavía no hay separación efectiva de corriente, básicamente es imposible diferenciarla. Al momento de cruzar eso y estar un poco a potenciales un poco más anódicos en este caso, vemos que se separa la fotocorriente, pero al momento de hacer estos ciclos de iluminación y de oscuridad, vemos que existen estos sobretiros que muchas veces están asociados a la parte que les comentaba de la fotofísica. Pueden ser recombinaciones, pueden ser secuestros electrónicos, pueden ser la presencia de trampas de superficie, trampas profundas, puntos metálicos de recombinación, etcétera, ¿no? Esto puede llevarse a ver un poco, según la teoría lo que dice es que a mayor establecimiento de campo eléctrico, nosotros empezaríamos a ver una disminución de estos procesos y lo que estaríamos viendo es de que la respuesta del pulso de iluminación debería de comportarse un poco más cuadrática porque prevendría precisamente esta clase de fenómenos, ¿no? Cuando nosotros estudiamos esta técnica como tal, también tiene o recibe el nombre de transitorios de fotocorriente. Hacer esto, pues, nos permite nuevamente evaluar en una muestra, estoy utilizando mucho estos materiales, estos nanotubos, para evidenciar precisamente estas características. Si se fijan en la parte de las voltametrías lineales, sin interrumpir la luz, lo que veíamos es de que a mayor longitud de nanotubo, pues era más la fotocorriente que generábamos, pero no alcanzamos a ver esta parte de las dinámicas de la fotofísica. Si se fijan, a medida que vamos incrementando la longitud del tubo, también vamos generando otros efectos que no son tan benéficos para nosotros, como es el hecho de la eficiencia de colección de los electrones que percolan a través del material hasta el sustrato metálico o el vidrio conductor. Y si se fijan, el decaimiento es todavía más lento para materiales más bueno, o tubos más largos, mientras que para tubos más pequeños, la respuesta que se observa es más bien cuadrática. Entonces, esto nos dice, bueno, evaluándolo de manera electroquímica o fotoelectroquímica, que no es trivial es seguir creciendo la longitud de los tubos, sino que hay un punto de máxima eficiencia en este caso, ¿no? Además, hay otros materiales como estos que podrían ser, digamos, naturalezas diferentes del semiconductor. Todos en este caso son óxidos de titanio. Aquí son un óxido de titanio comercial. Aquí es uno que se obtuvo a través de métodos de precipitación. Y en este otro caso tenemos aquí uno depositado por una técnica de magnetron sputtering. En este tipo de materiales, como ustedes observarán, vemos todavía más claro la presencia, o bueno, se evidencia más la diferencia del método de síntesis, mientras que el material el último preparado por magnetron sputtering genera unas capas de apenas unos cuantos nanómetros, aproximadamente unos 50 nanómetros. Los demás materiales fueron preparados por métodos de Dr. Blading, que genera una película mucho más gruesa. Al hacer esto, como ustedes verán, pues repercute directamente en la parte de la capacitancia del material, es decir, al momento de nosotros polarizar o iniciar desde la parte de los potenciales de la región de acumulación y llevarlos a la región de agotamiento, pues se nota muy claramente que el material puede ser una película delgada o una película mucho más densa, lo cual habla precisamente de todas las ideas que comenté anteriormente. No es siempre lo mejor tener una película muy gruesa, porque precisamente podríamos tener estos fenómenos donde ya la extracción de la corriente no es tan efectiva. Hay otras técnicas aquí, por ejemplo, en este caso, que ya voy a empezar a hablar de las eficiencias de colección, donde estaremos utilizando la cronoamperometría, una técnica clásica para nosotros también. Lo que nos permite hacer la cronoamperometría, en este caso combinada con la iluminación, es que nos permite generar una noción de un parámetro de eficiencia que puede generar una distinción específica entre diferentes materiales a evaluar. Es decir, en este caso lo que estamos viendo es la eficiencia de separación de fotones a electrones en este caso, ¿no? Entonces, esta técnica también nos permite evaluar el potencial, el potencial de band gap, pero generalmente
esto está asociado a tener un elemento que nos permite controlar la longitud de onda, es decir, un monocromador. Entonces, esta técnica también se vuelve un poco más compleja, vamos incrementando el nivel de complejidad. Como ventajas, pues tenemos este parámetro funcional que ahora sí nos permite evaluar estos materiales de una manera un poco más integral. Debemos de considerar que la eficiencia de conversión fotoelectrónica no nada más es la cuestión de separación de cargas, sino que tiene que ver con el transporte de las cargas desde el punto de generación hasta el punto donde se puede utilizar, y en este punto de la transferencia que existe de los electrones en la banda o en el potencial que se generaron al nivel de Fermi de la superficie, perdón, de la pareja redox que tenemos en el electrolito. Como desventaja, pues ahora necesitamos un arreglo experimental mucho más complejo. Necesitamos equipos que estén calibrados regularmente. La reproducción de resultados pudiera ser no garantizada, especialmente si utilizamos fuentes de iluminación que tienden al desgaste. Y voy a hablar un poquito de eso ahorita. Además de que se vuelve a heredar la parte de la fotocorrosión y estas mediciones en general tienden a ser un poco más prolongadas, ¿no? Mm, Ahora lo que tenemos que hacer es primeramente saber qué tipo de luz tenemos que calibrarla. Para eso vamos a necesitar alguno de estos elementos, como los fotodiodos, un fotorradiómetro, un espectrofotómetro, una termopila, y tendremos que conocer la respuesta específica de ese elemento transductor a la longitud de onda que vamos a estar evaluando. También el elemento que vamos a utilizar de filtro va a generar algo que se llama una línea espectral o una banda espectral, y debemos de también conocerla. Esto es un parámetro específico de nuestro monocromador. Nosotros entonces usamos este monocromador para hacer pasos de un valor definido en términos de nanómetros, y lo que vamos a observar es que tenemos una respuesta de este elemento transductor para cada una de las longitudes de onda. Cuando nosotros hacemos esto, caracterizamos nuestra fuente de luz. Por ejemplo, aquí tenemos la respuesta del espectro medida con un fotodiodo y también medida con un espectrofotómetro. Cuando nosotros después hacemos esta misma medición, que es una cronoamperometría, y vemos y sostenemos el potencial y la irradiación por un tiempo determinado hasta llevarlo a estabilidad, veremos entonces una serie de pasos o de saltos de valores de fotocorriente generada en función de la longitud de onda. Entonces, teniendo la respuesta teniendo caracterizada mi fuente de iluminación y mi muestra, lo que puedo hacer es aplicar este algoritmo que me entrega la eficiencia de fotones incidentes convertidos a electrones. Como podrán ver allí, pues lo que se hace es dividir esta fotocorriente entre la potencia específica a esa longitud de onda y se multiplica por 1240 y por 100. Entonces, esto es un algoritmo bastante sencillo en general, pero la medición no es sencilla como tal. Necesita, como les comentaba, estar en un set experimental bastante bien calibrado y conocido. Como limitaciones, lo que les comentaba es que las lámparas a veces tienden a deteriorarse, y esto es natural. Muchas de las lámparas que utilizamos en el laboratorio son de xenón, la gran mayoría de ellas, así inició esta tecnología. Y a medida que va pasando la vida de esta fuente de luz, por ejemplo, las fuentes de xenón tienden a deteriorarse. Lo que ocurre es que la forma en la que ellas funcionan es que tienen un cátodo que genera separados, un cátodo y un ánodo, que están separados por pues este arco, y así se les conoce, lámparas de arco. Y a medida que va ocurriendo el desgaste natural o el envejecimiento de la lámpara, ocurrirán una serie de artefactos que generarán una distorsión de la estabilidad de la respuesta fotoelectroquímica. Entonces, esto normalmente se conoce como las horas de vida efectivas que tiene la lámpara, y además de ello, también tenemos que tener mucha alineación con este tipo de mediciones, porque puede que el spotlight que nosotros generemos, es decir, la mancha de luz que se va a producir como efecto de la filtración de la luz, no puede ser homogénea. Entonces, la distribución espacial de la potencia es importante. Entonces, la colimación de los haces también influye aquí. Otras limitaciones están dadas por el material, como comentaba, la fotocorrosión. Algunos materiales como el óxido de zinc tienen este problema. Es muy frecuente observar que ocurre como una especie de
redisolución anódica por la polarización que se le da al material durante estas mediciones. Puede que no la toleren muy bien. A veces tenemos que utilizar potenciales más bajos, ¿no? Pero que también asociados a ello hay menor eficiencia de conversión. La sensibilidad de nuestro elemento transductor, la calibración de nuestro arreglo experimental, la potencia de irradiación, que puede ser no la suficiente, y pues estos son algunos de los factores que involucran en esto, ¿no? Ya habiendo obtenido este valor, la eficiencia de conversión fotoelectrónica, lo que podemos hacer es tratar de derivar algo que es el flat band a partir de, o el band gap a partir, en este caso, de las mediciones de IPC. Al hacerlo, lo que nosotros tratamos de hacer es aproximar este valor que normalmente lo obtenemos por métodos de espectroscopía y puede ser comparable, ¿no? Podemos ver qué valor nos entrega la espectroscopía de absorción o de transmitancia con respecto a la electroquímica. En este caso, existe una serie de consideraciones aquí que debemos de tomar en cuenta, que evidentemente no vamos a ver, por ejemplo, algunas distorsiones de las bandas y de las posiciones que vamos a tener en función de la distancia internuclear de equilibrio, que es básicamente lo que habla de la cristalinidad de nuestro cristal. Entonces, como es una técnica dependiente del IPCE, pues es todo lo que habíamos visto antes, ¿no? Lo que vamos a graficar prácticamente es la frecuencia de la luz multiplicada por el IPCE y vamos a graficarla contra SIGO misma para que nos entregue algo que se llaman en la literatura o se describe como las curvas de Tauts. Las curvas de Tauts tratan precisamente de aproximar el potencial el band gap y que muchas veces también coincide con el flat band, como comentábamos. Al hacer esto, uno puede elevar el coeficiente al que se está elevando este producto del IPCE por la frecuencia de la luz, y lo que puede hacer es tratar de aproximar lo que ocurriría cuando tenemos transiciones directas o indirectas, es decir, aquellas donde existen fonones asociadas a estas transferencias o no. Entonces, a estas transiciones electrónicas, perdón. Entonces, es una manera de explotar un poquito más los datos que obtenemos por IPCE. Y por último, la última técnica que les voy a mostrar es esta técnica que pues mucho se discute en la literatura y que son las mediciones de Mohot-Schottky. Son unas mediciones que lo que tratan de hacer es eh, como tal determinar la capacitancia que se tiene dentro de la región de carga espacial a través de la ecuación de Mohot-Schottky y donde juega fuertemente un rol la densidad de estos portadores de carga, aceptores o donadores, a la vez que trata también de aproximar el potencial de banda plana a través de la línea recta que se proyecta, bueno, la pendiente que se proyecta. Y con esto, si combinamos las técnicas anteriores, pues nos podrían dar una idea de cómo se le está generando la estructura de estas bandas, ¿no? De los materiales. Algunas de las ventajas es de que es muy sensible por ser una técnica electroquímica, tenemos alta precisión para poder hacer estas mediciones, pero también la requiere que la garanticemos a través del sistema experimental. Puede dar varios parámetros a la vez y evidentemente, bueno, esta técnica no requiere la iluminación como tal. Hay gente que la hace, pero yo no lo sugiero y ahorita vamos a ver por qué. La cuestión es de que de entrada es bastante compleja la interpretación y también las mediciones que se hacen, porque todas ellas, hay una serie de parámetros que voy a describir adelante que contribuyen a la falta de idealidad del sistema. Además, puede ser bastante útil en este caso, en realidad, para si queremos aplicar y tratar de sacar la mayor cantidad de jugo a estas mediciones, se necesita conocer la constante dieléctrica, que tiene que ver un poco con la permitividad específica del material. Entonces, en algunos materiales, esta constante dieléctrica puede ser una función de la frecuencia, lo cual invalida también la medición como tal. Para poder compararlo, también hay otros métodos físicos que dependen exclusivamente, bueno, más bien del establecimiento de un campo magnético, y esto es conocido como el efecto Hall. Entonces, también se sugiere que uno pueda contrastar los resultados que uno obtiene del Mohot-Schottky con los que se pueden tener en el efecto Hall. Además de que este último permite hacer mediciones, pero en sustratos no conductores, es decir, como en un vidrio común y corriente.
Bueno, como comentaba, como tal, la teoría de Modt-Schottky proviene, ya tiene, es una teoría muy ampliamente discutida. Algo que me parece que muchas veces las personas que se dedican a hacer esta clase de mediciones no toman en consideración son algunos de los principios básicos que se han establecido. Aquí yo pongo un artículo que me parece axial para discutir este punto y que tiene que ver con algunas de las consideraciones de Cardón y Gómez para ello. En principio de cuentas, uno no debe de tener resistencias significativas en la unión Schottky, es decir, entre el metal semiconductor y que es o el FTO y el semiconductor. Es decir, las caídas ómicas en esa parte deben de estar minimizadas lo más que podamos. Es decir, tenemos que tener un buen método de síntesis de adhesión de nuestro semiconductor. En segundo lugar, tenemos que en realidad no debería de haber o no deberían ocurrir transferencias electrónicas. Esto quiere decir que toda la superficie metálica a través de la cual polarizamos nuestro semiconductor debe estar cubierta por el mismo. En otras palabras, el contacto metálico o el contacto del FTO no debe de estar observando la superficie del electrolito, porque de lo contrario nosotros estaríamos viendo distorsión de estos valores. Además de todo, no debemos de tener en principio estados de superficie presentes, porque estos son dependientes de la frecuencia y se pueden manifestar aquí, pueden generar un artefacto que pierda la tendencia lineal que vamos a observar. Además de que no debemos de tener mayores capas aislantes. Esto ocurre muy frecuente, por ejemplo, con los óxidos térmicos. Cuando uno crece un óxido sobre una superficie metálica, en medio de ellas puede existir otro óxido que tiene propiedades semiconductoras distintas al que nos interesa tener en la parte superior. Por ejemplo, en los nanotubos esto puede llegarse a dar muchas veces y además de que ha sido muy discutido. Por otro lado, está la parte de la constante dieléctrica, que en principio debería ser independiente de la frecuencia, pero esto no siempre se cumple, ¿no? Especialmente cuando tenemos materiales con una cristalinidad que varía, ¿no? O que no es un solo tipo de estructura cristalina. Además de que por lo mismo no deberíamos de tener mayores defectos electrónicos, es decir, solamente debería de haber un material que ocurre como dopante, ¿no? Solamente un tipo de donador, solo un tipo de aceptor. Y la distribución espacial de estos efectos debería ser homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo tener como un bloque, o bueno, que tenga diferentes granos de diferente calidad, que tenga diferente cristalinidad, que tenga barreras o que tenga fronteras de materiales cristalinos de naturalezas distintas, eléctricas. Y por último, que se supone que debemos de tener una interfase completamente plana y bidimensionalmente infinita. Es decir, que no tuviéramos efectos bordes y por lo tanto que no tuviéramos nanomorfologías. Y este último punto es muy importante mencionarlo porque casi siempre nosotros estamos evaluando materiales nanométricos y es el principal talón de Aquiles de la técnica. Bueno, limitaciones es justo lo que mencioné, la composición, la morfología, esto genera desviaciones de la idealidad. Lo que nosotros queremos ver son esas pendientes que observamos allí. Las pendientes van a generar, en función de lo que nosotros tengamos y de lo que haya comentado anteriormente, podrán ir o generando un flat band diferente o diferentes pendientes que hablan de diferentes cantidades o concentraciones de donadores. La cristalinidad nuevamente tiene su peso allí, además de la estabilidad, lo que les comentaba. Hay gente que utiliza esta técnica en lugar de aplicar una serie de cronoamperometrías, lo que hacen es hacer una voltamperometría muy lenta y estar aplicando una impedancia al mismo tiempo, lo cual también es posible, pero tiene la desventaja de que la velocidad de barrido también va a estar contribuyendo a la capacitancia y ahorita voy a demostrar eso. Nosotros podemos estimar, como lo comentaba, el potencial de banda plana a través de esto y también la densidad de donadores. Lo que hacemos, como les comentaba, era una colección de cronoamperometrías en una región de potenciales amplia, donde nosotros podemos alcanzar a ver el carácter de la región de agotamiento del semiconductor. Y asociada a cada uno de esos escalones de potencial también hay una caída de corriente. Se supone que en principio no deben de existir corriente, no debe de existir una transferencia electrónica, es decir, no deben de haber reacciones.
por lo tanto la corriente neta debe de ser cero. Pero muchos materiales además presentan cargado, por lo mismo de que son películas relativamente grandes. Entonces lo que tenemos que hacer es, para poder utilizar la perturbación de la impedancia, debemos garantizar inicialmente que la corriente es cero. Finalmente, lo que hacemos allí es tratar de observar, por ejemplo, en este caso, nos basamos mucho en los diagramas de Bode módulo para tratar de ver una pendiente de -1 en esta región de aquí, y con ello poder tratar de trazar estas líneas que son el inverso del cuadrado de la capacitancia de la región de carga espacial y con respecto al potencial de polarización donde se hizo la perturbación de impedancia, de manera de que se generan este tipo de gráficas. Como podrán ver, allí se ve la convergencia en un valor de potencial. Sin embargo, las pendientes están cambiando. Para un óxido de titanio, esto se observa de la siguiente manera. Vemos precisamente este tipo bueno, se utilizan 4 gráficos que nos ayudan a ver si realmente podemos trabajar con estas mediciones. Esta es la gráfica que nosotros buscamos, la de Mochotsky. Primeramente, lo que hacemos es hacer estas polarizaciones que les comentaba, hacer la polarización y observar el decaimiento de la corriente, tratar de esperar de que ésta llegue a cero, y nosotros al final de ese pulso vamos a aplicar la impedancia. Lo que nosotros vemos más comúnmente, una de las representaciones más comunes es la de Nyquist, pero esta no nos permite evaluar el parámetro que nos interesa, que es la de la capacitancia. La capacitancia está más bien dada, o se puede observar más fácilmente en esta representación de la impedancia, en el diagrama de Bode módulo, donde para una capacitancia ideal, que no va a ser nunca el caso porque es un elemento imaginario, se encontraría cercana a una pendiente de -1. Entonces podemos ver el rango de frecuencias ahí que podemos evaluar y con ellas distinguir dónde podríamos trabajar. A pesar de que mucha gente utiliza argumentos de que se utilizan altas frecuencias para evitar el resonar con ello la perturbación en los efectos cristalinos del material o en los dopantes, lo que queremos realmente es hacer o generar un criterio a partir de datos experimentales para decir, esta es la región donde yo puedo evaluar. Y esto generalmente en la literatura se explora pues no muy frecuentemente, pero esta es la parte que yo creo que es más sustanciosa. Como les comentaba, lo primero que se hace es esta perturbación, y al final del pulso, cuando la corriente está casi en cero, es que se aplica la impedancia, manteniendo siempre el mismo potencial. Finalmente, lo que se hace es esta evaluación de esta pendiente, que no va a ser -1, va a ser cercana a -1, y debemos de tener eso en consideración. Y vemos la región de potenciales, de frecuencias donde esto es válido, para que al final también podamos hacer un criterio más profundo. Podríamos también nosotros considerar algunos aspectos que se llaman evaluadores de la impedancia, que son estos de aquí, que son principalmente 2. Algunos potenciostatos ya pueden hacer este tipo de mediciones, que van al mismo tiempo de la medición o de la perturbación. Esto se hace directamente sobre la corriente, es decir, sobre la respuesta que nosotros estamos midiendo. Uno de ellos es la distorsión total armónica, que habla precisamente de si la linealidad se está cumpliendo para poder, como un criterio básico de la impedancia. Y segundo, la distorsión no estacionaria, que habla de si es verdaderamente estable esta medición o no. Y con ello nos permite establecer qué frecuencias podemos descartar y cuáles podemos quedarnos para evaluar. Finalmente, con un material diferente al óxido de titanio, como es el vanato de bismuto, obtenemos algunas distorsiones que se pueden ver como en este caso. Cuando hay presencia de estos estados de superficie, pues tenemos que ver si estos van a repercutir precisamente en nuestras mediciones. Como lo comentaba al inicio, con la voltametría cíclica, esto nos permite generar un criterio mucho más amplio y mucho más respaldado por valores experimentales, y para así finalmente tener algo que decir al respecto de estas mediciones de Mochotsky, que muchas veces considero que se toman bastante a la ligera. Y pues bueno, con todo este conjunto de técnicas ya pudimos decir algo del material, ya pudimos expresar
un poco más sobre las dinámicas internas del material, sobre sus eficiencias, sobre la presencia de los estados de superficie versus la concentración de los donadores y precisamente caracterizarlos de una manera mucho más completa que solamente irradiar luz a un potencial que podría ser un poco arbitrario, ¿no? Entonces, pues con esto yo estaría terminando mi plática y les agradezco mucho su atención y pues si tienen alguna duda trataré de responderlas. Pues muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Jesús por tan interesante plática. Yo creo que son técnicas obligatorias que hay que visitar si uno se mete a esta cuestión de la fotocatálisis o la fotoelectrocatálisis para poder evaluar ahora sí que las propiedades del material, ¿no? Las propiedades electrónicas. Bien, la sesión está abierta para preguntas. Ya sea que la posteen en el chat o bien si la quieren hacer directamente al doctor Jesús, adelante. Hola, Sí, hola, buenas tardes. hola doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la presentación es un tema muy interesante. Este, muchas felicidades, Doc. Y yo tengo Gracias. una duda respecto a lo que mencionaba, sobre todo con las mediciones de Mochoki, que creo que, bueno, por lo que entendí es que hay una influencia directa de la morfología y del tamaño de partícula que puede ser bueno, que puede marcar la diferencia entre los resultados, ¿no? Eh, Sí, ujú, bueno, ahí la duda que tengo es referente a películas, ujú, porque, bueno, la mayoría de métodos de síntesis reportados son métodos químicos, ¿no? Que, el objetivo principal es ese, ¿no? Obtener esas partículas en tamaño nano, ¿no? ujú. Entonces, al depositarlas y obtener este tamaño nano, los resultados de Mochoki, sí sería, bueno, tendrían una variable bueno, se tendría que considerar o tal vez los resultados no sean tan buenos con unas partículas mucho más grandes. Bueno, mi duda va en ese rubro. Ok. Sí, mira, lo que comentaba sobre la morfología es de que al menos por la forma en la que fueron concebidas estas ecuaciones, que por cierto hay mucha literatura reciente que han estado tratando de contabilizar estos factores, tiene que ver directamente con la cuestión del área. En la primera gráfica donde mostraba la ecuación, si te fijas, el área está involucrada aquí. Para poder tratar de estimar la concentración de donadores o de aceptores electrónicos, uno debe de incorporar el área que tienes presente en tu material. Generalmente las personas tratan de utilizar un concepto que en electroquímica de materiales, metales o metaloides, es muy común, ¿no? Como el área electroactiva, que precisamente tiene que ver con el área que realmente se está utilizando para llevar a cabo transferencias electrónicas. En nuestro caso, debemos de recordar que muchas de estas transferencias electrónicas no se dan de manera asociada directamente al potencial, es decir, porque tenemos esta pérdida o esta distribución del campo eléctrico a través del material y del electrolito. Por lo tanto, resulta difícil establecer una idea sobre una área electroactiva como tal. Puedes tener un área que no es la geométrica o la especular, sino aquella determinada por ejemplo, estimación de absorción de gases, ¿no? Como BET. Y esto te podría dar una idea más realista de qué tipo de área estás observando aquí. Esto resulta muy importante porque al momento de tratar de estimar el número de donadores, como podrás ver, depende de la pendiente que veas en tus mediciones de Mochotsky. Hacer esto involucra que tomes el área que tienes reportada y si utilizas el área geométrica o especular, pues va a darte un orden de magnitud mucho más alto. Se puede ir varios órdenes de magnitud, por lo tanto, no está contabilizada ese aspecto. En realidad, aquí también el hecho de tener una rugosidad en el material, o sí, asociada al tamaño de partículas, se ve también en algo que se llama, bueno, porque estamos utilizando aquí impedancia,
se llama la dependencia de la frecuencia en función de este tipo de parámetros de la rugosidad, porque la perturbación no es la misma que si tuvieras un espejo. Por lo tanto, este tipo de factores también se deben de contabilizar. Ahorita se me fue específicamente cuál es el término que se utiliza, pero tiene que ver específicamente con esta idea de que la perturbación de la distribución de frecuencias que vas a tener no es exactamente la misma que si tuvieras un material completamente plano. Entonces afecta en dos sentidos, ¿no? Uno es la sobreestimación por la falta de conocimiento del área, y segundo es por el hecho de que puedas tener como una especie de artefacto directamente relacionado a la perturbación por parte de la técnica de impedancia. Entonces, no es tan sencillo esa parte. Se debe de hacer, yo sugeriría irse con un poco más de cuidado en esta parte, y lo que sí he visto es de que ayuda mucho, por lo menos, tener áreas con una distribución lo más homogénea posible. Muchas veces tenemos electrodos que no son muy homogéneos y probablemente lo habrás visto. Los depósitos químicos, como tú mencionas, generan también películas bastante homogéneas, pero a veces cuando ya tienes partes del material sintetizado y generar un fotoelectrodo puede ser particularmente difícil, ¿no? Ok, Doc, sí. Ujú. Bueno, le agradezco mucho, Doc. No, al contrario, gracias a ti. Ok, Uriel Cárdenas pregunta si hay alguna técnica equivalente a la de Moshotki. Hay una técnica que ayuda a evaluar la densidad de portadores de carga, que es la de el efecto Hall, que es también una técnica donde, pues básicamente es como similar a la de cuatro puntas, nada más que aquí se requiere una superficie planar y se requiere un electromagneto, donde tú pones la muestra en medio del magneto, se genera un campo magnético que debes de conocer y debes de poder controlar. Esto lo que hace es que aplicas un potencial y mides la corriente en otro sentido, cruzados, como si estuvieras tratando de generar la separación de las cargas por el efecto magnético. Y lo que vas haciendo es rotar esta muestra. Entonces, vas observando la serie de resistencias o de corrientes que estás observando, sacas la resistencia y de ahí también puedes tratar de aproximar qué es lo que obtienes en términos de densidad de portadores de carga. Ok, muchas gracias. Ujú. Bueno, hay otra pregunta. Yo creo que con esto concluimos. A ver, dice Ángel Yáñez, me causaron curiosidad los transitorios de corriente de la evaluación superior en la diapositiva 15. ¿Qué fenómeno está ocurriendo que permite dejar de apreciar las señales rectangulares? ¿Y cuáles serían algunas de las razones por las cuales se empiezan a apreciar estas curvas? Ujú. Ok, por ejemplo, me imagino que se refiere a la de color rojo, ¿no? Ujú. Cuando observamos, por ejemplo, esta desaparición de las figuras cuadráticas o de los pulsos cuadráticos de corriente bajo el pulso de iluminación, pueden estar dadas por diferentes factores. En general, ahora tratamos de ver cómo tenemos velocidades de barrido y vemos un decaimiento de corriente, podemos asociarlo directamente a la cinética de la fotofísica. Generalmente se asocian este tipo de sobretiros, por ejemplo, primeramente a defectos cristalinos del material, que es la forma más sencilla de asociarlos. Esto puede contrastarse, por ejemplo, con los difractogramas que podrías ver por rayos X y tratar de observar este tipo de comportamientos. Y del otro lado, cuando, por ejemplo, cuando ya no se empiezan a formar bien los rectángulos, como aquí, podríamos ver que pudiera haber atrapamiento por algún otro efecto. También está relacionado lo mismo de las trampas de superficie o trampas profundas, por ejemplo, exceso de dopantes, y entre otro tipo de factores. El decaimiento tiene que ver más bien cuando una vez ya que se haya saturado la corriente, la fotocorriente, e interrumpes esa iluminación, ves qué tan rápido pueden percolar los electrones a través del material, y esto tendría que ver un poquito con la constante dieléctrica o la resistividad que pudiera estar dada también
por alguna calidad de la cristalinidad de tu material, ¿no? Entonces, en ambos sentidos opera y cada una de ellas pueden ser modeladas a través de una función de decaimiento exponencial. En la literatura lo que se sugiere es de que esto podría estar asociado a un parámetro tau de esta misma función que permite hablar de la eficiencia de extracción o de colección de electrones. Ok, muchas gracias. Bien, Francisco Bravo, ahora sí ya la última pregunta. ¿Cómo se puede determinar correctamente y asegurar que el potencial aplicado durante la impedancia mantenga el sistema en el estado estacionario? Ok, bueno, esto aquí a lo mejor suena como a un comercial, ¿no? Pero lo que comentábamos en este punto era de que hay ciertos potenciostatos que pueden tener, por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Ya lo hice como comercial. Los Biologic, los potenciostatos Biologic traen ahora una función integrada que permiten medir también lo que se llaman evaluadores de la calidad de la impedancia. También hay otras marcas, ¿eh? Pero en mi caso yo estoy familiarizado con este equipo y lo que hace es de que te permite evaluar tanto la perturbación como la señal de relajación. Entonces, si tú evalúas la señal de relajación, es decir, la corriente, podrás ver que te marca o te puede mostrar este tipo de gráficos, donde ves la evolución de estos parámetros en función de la frecuencia. Entonces, tú podrías ver si tienes frecuencias donde sistemáticamente incurres en un error o en algunas donde donde se mantiene constante. Lo que hice específicamente en este caso fue seleccionar esta que, si te fijas, sistemáticamente vas incrementando una distorsión de la linealidad a medida que vas yéndote a frecuencias más bajas. Entonces eso te permite, te genera un dato adicional para tu criterio de selección de frecuencias para poder evaluar la impedancia y con ello pues también construir tus curvas de Modt-Schottky, ¿no? Ok, muchas gracias. Pues agradecemos con esto al doctor Jesús por una plática tan interesante y con tanta utilidad para el campo de la caracterización de fotoconductores. Y bueno, creo que por ahí van a desplegar las constancias de agradecimiento de participación de Sí, los doctor, ya en ponentes. un minuto o antes nos la ponen en pantalla Ok, para que pueda proceder. sí, gracias. La constancia de parte de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, la cual otorga el presente reconocimiento al doctor Jesús Adrián Díaz Real por su participación en el seminario de invierno de la División de Electroquímica de Materiales con la plática Métodos fotoelectroquímicos para evaluación de materiales semiconductores. Bueno, y firmado tanto por el doctor José Ángel Cabral Miramontes, presidente del Comité Ejecutivo de la SMEC 2021-2023, y el doctor Facundo Almeraya Calderón, presidente del Consejo Consultivo de la SMEC 2022-2025. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias. Y bueno, el doctor Alejandro Franco ya se retiró, pero bueno, le hacemos llegar también su respectiva constancia. Pues muchas gracias nuevamente. Sí. Le cedo la palabra a la doctora Citlali Gaona. Me parece que quiere hacer un apunte con respecto a las constancias de los asistentes al seminario. Sí, doctor, muchas gracias. En efecto, agradecemos a todos y para dar cierre a estos dos primeros seminarios de invierno 2023, agradecemos, por supuesto, a los líderes de la División de Electroquímica de Materiales, a los conferencistas por habernos compartido sus conocimientos y desde luego a todos ustedes por su asistencia. El formulario para las constancias de asistencia se encuentra en el chat y los esperamos el próximo lunes 6 de marzo a las 16 horas. Que tengan una buena tarde. Con esto concluimos la grabación y también la transmisión. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias, hasta luego.